¿Te has preguntado por qué algunas consultas en tu base de datos son rápidas y otras tardan mucho más, incluso teniendo la misma cantidad de datos? En cualquier sistema de base de datos, el rendimiento de las consultas es crucial para el acceso rápido y eficiente a los datos. Te doy la bienvenida a una nueva clase del curso de SQL Server de Edutin Academy, donde aprenderás cómo los índices te ayudarán a optimizar tus consultas Select, asegurando que las operaciones de recuperación de datos sean rápidas y eficientes. Los índices son esenciales para mejorar la velocidad de recuperación de datos y también para optimizar el rendimiento global de la base de datos. En esta clase aprenderás cómo implementar índices en SQL Server, incluyendo la selección de columnas adecuadas para la indexación basada en la frecuencia y el tipo de consulta realizada sobre tus datos. Demostraremos mediante ejemplos prácticos cómo los índices afectan el rendimiento de las consultas Select. Observarás en tiempo real la diferencia en velocidad de recuperación de datos con y sin el uso de índices. Luego, discutiremos cuándo es beneficioso crear índices adicionales o modificar los existentes. Y por último, revisaremos los diversos tipos de índices disponibles en SQL Server, como índices clusterizados y no clusterizados, y cómo cada tipo puede ser mejor aplicado en diferentes escenarios operativos y de consulta. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¿Qué es un índice? Un índice es una estructura que mejora la velocidad de recuperación de datos al proporcionar un acceso rápido a las filas en una tabla. Es similar a un índice en un libro que te ayuda a encontrar información rápidamente. En SQL Server existen dos tipos de índices, que son los clusterizados y los no clusterizados. Empecemos por los índices clusterizados. Un índice agrupado o clusterizado define el orden en el cual los datos son físicamente almacenados en una tabla. Los datos de las tablas pueden ser ordenados solo en una forma, por lo tanto, solo puede haber un índice agrupado por tabla. En SQL Server, la restricción de llave primaria crea automáticamente un índice agrupado en esa columna en particular. Esto quiere decir que si nosotros creamos una tabla y enseguida le asignamos una llave primaria, inmediatamente se va a crear un índice clusterizado junto a esa llave primaria. Por lo tanto, en nuestras tablas de este proyecto no podemos crear ningún otro índice clusterizado, ya que tenemos llave primarias en todas las tablas. Veamos aquí, exceptuando en esta tabla de categorías que creamos en las clases pasadas. Por ejemplo, si nos vamos a nuestra tabla de clientes y abrimos aquí la carpeta de índices, vemos que tenemos un índice clusterizado. Y si nos vamos aquí a nuestra tabla de categorías, abrimos los índices, no tenemos nada dentro de ella, ya que aquí no tenemos ninguna llave primaria. Entonces vamos a crear un índice clusterizado en esta tabla de categorías. Vamos a abrir una nueva hoja de datos y escribimos la sintaxis create clustered para especificar que es un índice clusterizado, index, el nombre del índice, que yo lo voy a crear sobre el campo nombre, en la tabla de categorías, sobre el campo nombre, punto y coma, y ejecutamos. Como ven, ocurrió exitosamente, y si nosotros cerramos aquí y refrescamos, vamos otra vez a nuestra tabla de categorías, índices, vemos que tenemos ya nuestro índice de categoría clusterizado y no tenemos llave primaria. Ahora veamos los índices no clusterizados, que a diferencia de los clusterizados, podemos crearlos en nuestras columnas que no forman parte de la clave primaria. Un índice no clusterizado crea una estructura separada del almacenamiento de datos de la tabla. Si nosotros necesitamos crear u optimizar nuestras consultas, utilizamos estos índices no clusterizados en columnas que no forman parte de la clave primaria, como mencioné anteriormente. Estos índices no alteran el orden físico de los datos en la tabla, sino que crean una estructura separada para acceder a los datos rápidamente.
Veamos un ejemplo de un índice no clusterizado en el campo fecha de nuestra tabla ventas. Escribimos entonces la sintaxis create non-clustered, significa que no es clusterizado el índice, index, y el nombre, que en este caso es IDX, fecha, venta, en la tabla de ventas. Y va a señalar el campo fecha. Lo ejecutamos y como ven ya tenemos creado nuestro índice no clusterizado. Veámoslo en la tabla de ventas. Bueno, vamos a refrescar antes. Tabla de ventas y nos vamos a índice. Como ven, aquí tenemos los dos índices. Uno, que es el clusterizado, que se crea cuando creamos nuestra tabla junto a la primary key o llave primaria. Y este que acabamos de crear, que es el índice no clusterizado. Algo a tener en cuenta también al momento de nosotros utilizar los índices es que no podemos crear índices así porque sí, sino ver qué necesidad tenemos para crear este índice, ya que si creamos muchos índices en una tabla, esto puede, en vez de mejorar, empeorar el rendimiento de nuestras consultas. Veamos ahora cómo podemos cambiar el nombre de los índices con ayuda de la cláusula exec y también con ayuda de un procedimiento almacenado de nuestro sistema SQL Server llamado sp-rename. En las próximas clases estaremos viendo qué son los procedimientos almacenados. Entonces aquí abrimos comillas simples y vamos a señalar la tabla junto al índice que vamos a cambiar, es decir, ventas.idx fecha venta, cerramos comilla, coma, y ahora aquí escribimos el nombre que le queremos, el nuevo nombre que le queremos asignar a este índice. Vamos a asignarle el nombre idx fecha y aquí especificamos que estamos cambiando, que en este caso es un índice. Punto y coma, seleccionamos y ejecutamos. Como ven, nos aparece una especie de warning o aviso en el cual debemos tener en cuenta que cuando nosotros queremos hacer un cambio de nombre, ya sea en tabla, índice, procedimiento almacenado, debemos asegurarnos de que estos objetos no estén usando o no estén relacionados a otros objetos o a ciertos scripts y vayan a romper el funcionamiento de nuestro sistema de bases de datos. Por eso tenemos que tener precaución al momento de hacer un cambio de nombre. En nuestro caso, no va a haber ningún problema. Y como ven, aquí todavía se llama IDX fecha venta. Vamos a refrescar, cerramos aquí. Refrescamos y nos vamos otra vez a ventas, índices y vemos que ya le cambió el nombre a nuestro índice. Por otro lado, también tenemos los índices compuestos que se utilizan o crean si frecuentemente se consulta en nuestras tablas con múltiples columnas. Estos índices mejoran el rendimiento de las consultas que filtran por más de una columna al incluir varias columnas en un índice. Pero hay que tener claro, como dije anteriormente, que estos índices se deben crear de ser necesarios, si no pueden jugar en contra de la velocidad del sistema en el tiempo de respuesta de nuestras consultas. Entonces, para crear un índice compuesto, escribimos create index idx fecha total. Por ejemplo, en este caso vamos a crear en nuestra tabla de ventas un índice compuesto con los campos de fecha y el total, el cual es un ejemplo no tan práctico, pero para que veamos el ejemplo exactamente cómo crear un índice compuesto. Ejecutamos y cerramos aquí, refrescamos, abrimos nuestras tablas y vemos nuestros índices. Como ven, tenemos otro índice no clusterizado. Y aquí si ven por defecto, no le especifiqué que no era clusterizado, pero ya el sistema sabe que es no clusterizado porque si tiene llave primaria lo va a crear de esa manera. Por último, para eliminar un índice, utilizamos la cláusula drop
index y el nombre de nuestro índice. Señalamos luego la venta a la cual apunta ese índice o dónde está creado este índice. Lo seleccionamos y ejecutamos. Y como ven, debería ya estar eliminado nuestro índice. Refrescamos. Índices. Ven, ya no lo tenemos. Y esto sería todo por esta clase de índices. Nos vemos en una próxima. Excelente, has adquirido habilidades clave para mejorar el rendimiento de tus bases de datos. A través de ejemplos prácticos, has visto el impacto significativo que los índices pueden tener en la velocidad de recuperación de datos, observando las diferencias notables cuando se implementan índices. Además, ahora sabes cuándo es oportuno crear o ajustar índices existentes. Estos conocimientos te equipan para optimizar eficazmente cualquier base de datos, mejorando tanto la velocidad de acceso como la eficiencia operativa en tus proyectos futuros. Si observas que un índice existente ya no contribuye al rendimiento de la base de datos como antes, ¿qué pasos seguirías para analizar y decidir si debería ser modificado o eliminado? Comparte tu respuesta en los comentarios y recuerda comentar las respuestas de tus compañeros para explorar diferentes perspectivas. Nos vemos en una próxima clase del curso de SQL Server de Edutin Academy.